Y después del vacío, qué tremendo tema, ¿no? Aquí nos fuimos a una cosa absolutamente es decir, interna, vital y universal. Sí, que va a causar ruido dentro de ese vacío. Seguro, y mucha gente a lo mejor no lo va a querer ver porque dice, el sí. vacío, si yo no tengo vacío. O se va a quedar viéndonos porque va a decir, ¿y cómo esto nos van a decir para llenar el vacío? Claro. Así que ya saben, y después del vacío, ¿qué? Y bueno, Juan Diego, vamos a hablar de y después del vacío. Fíjate que vacío, oscuridad, silencio, los tres grandes miedos del ser humano. Asusta, ¿no? Asusta. Oye, estábamos tú y yo en Quito una vez y el guía que nos llevó nos dijo algo del barroco, ¿te acuerdas? ¿Qué significaba el barroco? Y creo que era el miedo al vacío, era algo de eso, fue algo que nos dijo. Claro, el miedo al vacío, por eso el barroco es tan lleno de todo, lleno de elementos. Claro, terminas aturdido de tanta cosa, claro, ¿no? Porque es la expresión del miedo al vacío en el arte. Mira, el vacío y la necesidad constantemente de que en ese vacío tiene que ir algo. Tiene que ir algo. Que taparlo. Pero tú lo ves, tú pones una repisa en tu casa, una repisa en tu casa y la dejas ahí y vamos a ver cuánto dura vacía. No, pero una es gaveta. Cierto. Mira, yo tengo una biblioteca en mi estudio. Es una biblioteca que tiene unos huecos. O sea, no es una biblioteca que está llena, sino yo dejé unos espacios que no tienen como la base de la biblioteca. Es un espacio vacío, claro, pero es decorativo. Y fíjate, mi mamá, por ejemplo, no puede con eso. Me dice que cómo es posible que yo diseñé una biblioteca en un espacio que no puedo poner un libro porque se cae, porque está vacío, me dice. O sea, fíjate lo que es el aspecto de encontrarte con algo donde no va nada, como inmediatamente lo rechazas, es como de repente tú ves una cosa muy chévere, voy a tu casa, tú ves a la mía y de repente tú abres una gaveta por curiosidad y la gaveta está vacía. Y tú dices, pero aquí vive alguien, no vive alguien. Claro, ¿Y qué pasa con esto? ¿Será que van a regalar el mueble? Y entras porque el vacío va generando eso, ¿no? Esa falta de aparentes contenidos, que no son contenidos como tal, sino que son además elementos de nuestra propia fantasía y nuestro propio miedo a quedarnos tranquilos. Porque el vacío está en todas partes, además. Uh-huh. En todas las situaciones tienen una carga de vacío fundamental. Y es un vacío que tenemos que experimentar, porque el vacío es lo previo a la transformación. No hay transformación si no hay un vacío antes. Es la alquimia, ¿no? Es la alquimia, claro. Claro, es la copa. Cuando representaba el vacío venía el oro, ¿no? Eso. Los alquímicos buscaban transformar el plomo en oro. Y los alquímicos cuentan en las crónicas de la alquimia cómo ponían plomo a altas temperaturas en las probetas y cómo las probetas iban cambiando, pero a altísimas temperaturas. Y hay un momento en el experimento donde una de las probetas se desaparece. El elemento desaparece. Y al desaparecer el elemento, lo que se oye es el ruido de una loba herida. Así lo dice. Mira. El ruido de una loba herida que aúlla desesperadamente y que va a anunciar que en esa probeta puede haber la transformación del plomo en oro o no. Uh-huh, uh-huh. Por eso fíjate tú que el alquímico lo primero que hace antes de llegar al laboratorio es arrodillarse en el altar. Ah, mira qué imagen, ¿no? Claro, me arrodillo en el altar porque entiendo que en esto hay un momento donde yo no intervengo. Claro, y ahí es donde aparece el proceso de la verdadera transformación. Claro, y por eso está muy ligado a la fe. Y es lo que nosotros le entregamos permanentemente. ¿Qué le entregas tú a un santo? ¿Qué le entregas tú a una virgen? ¿Qué le entregas tú a Dios? ¿Qué le entregas tú al Espíritu Santo? Lo que te genera vacío. Ahora fíjate, es curioso porque estamos en la era de la acumulación. Claro. Hay que acumular claro, para ser. Y eso tiene que ver con la negación de la posibilidad de los vacíos de nuestra vida, ¿no? Mira, lo que hacen los acumuladores es crear una defensa ante el mundo. Esto me defiende del mundo. Ah, mira, claro. Claro, porque no me deja vacío. Claro, pero en el fondo lo que hay es un gran vacío atrás. Claro. ¿Ves? Pero yo creo que el problema no es el vacío, el problema es la negociación con el vacío. Correcto. ¿Okay? No, el diálogo. El diálogo. Sentarte a hablar con el claro. Hablar con el vacío. Claro. Ahí nos vamos a encontrar igual con la enfermedad, pues. ¿Qué pasa con el cáncer? ¿Qué pasa con la diabetes? Con estas enfermedades realmente fuertes, duras y difíciles, que hay una incapacidad del ser humano
de sentarte a negociar con ellas, porque de alguna manera están en ti. Y entonces tienes tanto miedo, tienes tanto dolor, tienes tanta sensación terrible dentro de ti que no hay el valor o no hay la coherencia para sentarte con tu propia enfermedad a negociar por dónde nos vamos en este camino, porque este camino nos pertenece a los dos y porque todo lo que suceda nos compete a los dos. Pero también con los cambios abruptos de la vida que generan vacío, ¿no? Claro. O sea, fíjate, cuando la gente se separa, llega a la casa y dice, es que la casa está vacía. Total. Cuando los hijos se van, es que la casa está vacía. Cuando alguien muere, es que siento un vacío. Lo que pasa es que ese vacío va a pertenecer siempre a nuestro orden biográfico. El vacío va a ser para siempre. Lo que hay es que aprender a cargar con el vacío, aprender a negociar con el vacío. Me parece que cuando uno no negocia el vacío, cuando uno no tiene ese diálogo, uno deshonra ese espacio. Porque el espacio vacío debe ser honrado, debe ser la historia, quien ocupó ese vacío también, ¿no? Entonces, por eso tiene como una especie de parcela sagrada, ¿no? No satanizada, sagrada, el vacío sagrado. Mi vacío sagrado. Totalmente, porque además el principal vacío de todos los que tú explicaste es el vacío existencial. La existencia tiene un vacío. Claro. El haber existido, el cómo viniste, el cómo te formaste, todo eso va lleno de vacíos. Lleva de vacíos que se vuelven interrogantes, que a veces se vuelven ansiedades, que a veces se vuelven necesidad de ponerles luces a esos vacíos, y por eso está la filosofía, para contestar eso. La filosofía tiene que ver con la contestación, o la contestación interpretada de eso está ligada a los vacíos. Por eso el vacío, como tú muy bien lo dices, hay que aprenderlo a negociar, porque además el vacío tiene que ver mucho, está muy ligado al estómago, a una sensación de estómago parecida a una úlcera inclusive. Hay una cosa en el estómago de vacío que te da, y eso es la representación de un vacío el cual no te has sentado con él. Hay un vacío tocando tu puerta, la cual no lo has visto. Entonces empezamos a llenar. Ahí empezamos ay, dame dulcito, no tienes una cosita para llenar el vacío. Todos esos síntomas que tú determinas, esa sensación, no sé, de esa gastritis que puede dar un síntoma, la gente dice que se calma cuando come. Claro, cuando lo llenas. Cuando llena el vacío otra vez del estómago, ¿no? Y por eso estamos llenos de una cantidad de cosas absolutamente inútiles en la vida que nos dan la sensación de llenura. Porque son sensaciones nada más. Ajá. Bueno, así que bueno. ¿Después del vacío qué? ¿Y después del vacío qué? Y después del vacío, ¿qué? Y fíjate qué interesante, porque el vacío es una presencia que se vive como una ausencia. Ajá, sí. Ahí está el problema. Cuando yo el vacío, en lugar de aceptarlo como una presencia, lo cual me pone en un diálogo permanente, presente, por lo menos con él, lo vivo como una ausencia, entonces lo que voy a buscar es llenarlo. Claro, pero en las grandes ausencias nacen grandes presencias también. Claro, pero claro, y van a seguir apareciendo, porque como el vacío es una instancia absolutamente vital, es una instancia de la vida, es una materia prima de la vida, todo viene del vacío. Claro, pero tú lo vinculaste al comienzo con otra palabra que nos causa también mucho ruido. Parece paradójico lo que te voy a decir, pero es que el silencio causa ruido. La gente no le gusta el silencio. Claro, porque es muy ruidoso. Es muy ruidoso. O sea, el sonido del silencio, como la canción. Entonces, claro, todo lo que implica vacío, todo lo que implica... la oscuridad está llena de luz. Pues nada más se ve en la luz, ¿no? O sea, la luz se ve en la oscuridad, por eso, ¿no? Entonces, todos esos tres elementos, oscuridad, silencio y vacío, son presencias más que ausencias. Y nosotros las vemos y las vivimos como ausencia. Cuando tú vives las cosas como una ausencia, tú tienes que buscar llenarlo. Claro. Cuando a ti se te va tu pareja y lo vives como una ausencia, vas a buscar y pedirle a Dios y vas a meterte en Tinder a ver qué llena eso. Ahora, qué importante también para otro ser humano que comparta la vida con un ser humano, socio, amigo, pareja, que respete el vacío del otro. Claro. O sea, porque también tiene que haber la oportunidad de permitirme un espacio sagrado, muy íntimo, que no tiene por qué ser sustituido ni mucho menos criticado, porque hay gente que te dice, bueno, pero ¿hasta cuándo eso? Ese es tu vacío, porque hay otro verbo también que es una imprudencia más inhumana, porque todo está basado en la superación. Claro. Todo hay que ser
hay que superar, no transformar, hay que superar y es la cultura de la eficiencia. Y de la voluntad. Y de la voluntad. Sí, que son verbos que nos excitan mucho, pero que tienen detrás un factor muy tramposo, ¿no? ¿Tú sabes dónde uno ve eso? En casos terribles, en cuando los padres pierden un hijo, ¿no? Claro. Ese es un vacío infinito, ¿no? Claro. Y además es un vacío infinito que tiene la posibilidad de rearmar la vida bajo una estructura de aprender a vivir, y seguro la vida tendrá... Con ese dolor. Pero... Y con ese vacío. Pero fíjate, la frase es imprudente. Eso lo vas a superar. Eso claro, no se supera. Ese es el diálogo con tu vacío que vas a tener que aprender a cargar, a dialogar y a encontrar un sentido a pesar del vacío. Fíjate que en los rituales de pasaje indígenas, en la mayoría de tribus del mundo coinciden que los muchachos o muchachas en la pubertad de pronto van a hacer el rito de pasaje. Y ese rito de pasaje es lo que los conduce a ser parte de la tribu y a tener un lugar en la tribu. Y el ritual más antiguo y más común es que ese muchacho lo sueltan todo un día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del otro día, totalmente solo en lo más intrincado de la selva. Lo que no sabe es que la mayoría de los hombres de la tribu están montados en los árboles vigilándolo para que no le pase nada. Pero qué importante, y sobre todo eso, porque fíjate, yo te estoy escuchando y estoy haciendo como revisando mis propios vacíos, ¿no? Claro. Y los vacíos importantes de mi vida, ya no procuro esa lucha de llenarlo. O sea, el vacío de la muerte de mi padre es el vacío de la muerte de mi padre. Ahí hay un padre que en esa ausencia hoy genera grandes presencias. Claro. Pero la forma de ese padre, la forma que tenía mi padre está vacía. Sí, ¿Okay? O sea, quizás ha habido un cambio de esencia. Tú llamas al número telefónico y no te contesta nadie. No hay la voz está en mi memoria. Por ejemplo. ¿Okay? O sea, los olores están en mi memoria, pero no hay manera en este plano. Claro. Entonces, ahí hay una negociación con mi vacío. Después de una ruptura afectiva, esa es una pareja que se fue, esa no viene a llenar la otra es una administración diferente en otros procesos de compensación de la vida, ¿no? Entonces, quizás cambiar eso, la sustitución por la compensación es algo mucho más humano, ¿no? Mucho más relajado, si lo aprendemos a ver, ¿no? Fíjate que hace cuestión de quizás 2 años, yo anhelaba mucho poder darle una charla a un grupo de personas X. De verdad lo anhelaba porque yo había hecho todo aquí está lo vacío, fíjense usted, había hecho todo un mundo de ilusiones en cuanto a lo que iba a pasar allí, lo que iba a pasar en mí y lo que iba a pasar en esos seres que me iban a escuchar ese tema específico que yo les llevaba. Yo no hice mayor esfuerzo, sino que se fue dando y un día me dicen, mira Carlos, para que des una charla en tal sitio con esta gente. Y yo dije, wow, pero qué maravilla, qué creación tan perfecta, qué bueno, tal y que sea. Fui cargado de ilusiones. Y cuando llegué allá, todo fue muy bueno, todo fue muy fluido. Pero cuando terminé, que me fui a montar en mi carro, dije, qué vacío siento. Porque el mundo de las expectativas es un mundo en el cual se fomenta mucho el vacío. Temazo. Pero vamos a conversar de expectativa y vacío. Sí, señor. Después del vacío y de las expectativas, ¿qué? Y después de las expectativas y del vacío, ¿qué? Yo creo que hablar de las expectativas. Siempre las expectativas generan frustración, siempre las expectativas generan una cosa. El error está, y siempre vamos a ser expectantes, porque eso es parte de nuestra cultura, claro, y del humano, y además de lo latino que somos, etc. El problema está cuando la expectativa, cuando no reconozco que el problema de la expectativa y la frustración que puede causar la expectativa, o la decepción, palabra que en esta cultura es vista, vista terrible, y la decepción no es problema del otro, es problema mío. Es decir, eso es mi responsabilidad. Pero pasa que las grandes expectativas generan grandes frustraciones que te conllevan después a esos vacíos profundos, ¿no? El tema de la expectativa, bueno, es que es un mundo que te vende la expectativa de lo imposible y caemos en la trampa, ¿no? Y ese es un tema importante porque la vida es lo viable.
por más que tengamos las ilusiones y las expectativas grandes, hay cosas que se dan y cosas que no se dan. Por eso con las negativas de la vida que van a generar vacíos, hay que abrirle un espacio para saber que son parte de la vida. Los vacíos van a venir incorporados, son necesarios además, porque además tú te imaginas una vida siempre llena, claro, que no tenga la posibilidad de eso que dijimos, del sonido del silencio dentro del vacío. Terminas aturdido. Es lo que nos provocaría un cuarto como, ¿sabes? Un cuarto lleno de cuadros por todas partes, donde no haya un pedacito de pared, donde no haya un pedacito de techo. Pero imagínate vivir así. Bueno, imagínate tú vivir así. Pero es un mundo que nos impulsa a eso. Claro, claro. A vivir lleno, en grandes porciones, no importa. O sea, claro. Mira los grandes almacenes en los Estados Unidos, esos almacenes que venden, no, ¿cómo te vas a llevar 10 aguas, chico? Te llévate 100 para que no falte nunca el agua. Ah, claro, ¿no? Y la posibilidad de tener en tus manos a través de la inmediatez lo que tú quieras. Claro. Eso también es parte de la imposibilidad de vivir los vacíos en la vida, porque ahora puedes tener todo, claro, todo con un dedo, a tiempo real, ¿no? Fíjate, todos los canales de televisión, toda la cosa. O sea, no, hay un espacio sagrado que es, como tú dices, es el eje de la transformación que hoy en día está mal visto, que tiene que ver con donde no pasa nada. Que donde no pasa nada pasa mucho, pasa ¿no? Todo, claro. Claro, ¿no? O sea, es lo que sienten las personas citadinas, en su mayoría, en cuanto a, por ejemplo, tú le dices, vamos para la hacienda de mi primo que me la está prestando, y es una cabaña pequeña, básica, absolutamente básica, y la naturaleza es, pero absolutamente viva alrededor tuyo. Entonces la mayoría de la gente, incluyéndome muchas veces, tiene como una sensación de, no puedo, no. Esto es demasiado, no puedo. La pregunta, ¿tiene wifi? Bueno, sí, pero supone tú que a toda esa haya una negativa, ya llega el experimento empieza a ponerte ansioso, porque empieza, claro, es demasiado ruido en el silencio, es demasiada presencia en el vacío, es demasiada luz en la oscuridad, es demasiado de cosas que no controlo. Pero fíjate qué curioso lo que pasa en la meditación, ¿no? Que es un espacio... A eso es, por eso lo ancestral ha venido de alguna manera a tomar acción en cuanto a esos vacíos que puedes hacer con ellos. Siéntate a meditar. Además que la gente se enreda mucho en el meditar porque, bueno, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que meditar es siéntate y siente. Siéntate y siente. Claro. Siéntate y siente. No hagas más nada. Respira, siéntate y siente. Respira, siéntate y siente. Si tú no puedes hacer... hay gente que me dice, yo no nací para eso. Le digo, bueno, ¿y para qué naciste? ¿Qué es lo que te ha implicado en esas tres cosas? Sentarte, que tengas nalgas y que tengas muslo. Sentir es algo que viene en ti y respirar es algo que te hace que te lleve la vida. Mira, te estoy oyendo ahorita. Volvamos a la naturaleza y a lo biológico. Fíjate, claro, que en ese orden de la respiración lo que te relaja es la exhalación. Claro. Y es el vacío. Es el vacío, claro. Es vaciar los pulmones. No, y que normalmente las respiraciones que te llevan a algo, que en respiración hay tesis de tesis de tesis, sí. Las que te llevan a algo siempre te dan un espacio de vacío. Es decir, llénate, tranca, saca, quédate vacío y vuelve. Es decir, la presencia del vacío es fundamental. Si no hay vacío, no hay vida. Es aprender a dialogar con él. Yo estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que hay que sacarlo de los baúles de todas estas cosas que nos han metido dentro de lo prohibido, ¿no? Como fíjate, tú bien lo citas. Cuando yo llevo gente al Camino de Santiago, yo hago infinidad de ejercicios, pero el ejercicio que no falla es el ejercicio de que los primeros 4 días, normalmente son 7, los primeros 4 días es por lo menos 4 horas de vacío, de silencio. 4 horas de silencio absoluto. Pero da la casualidad que a veces les juego trampa. Entonces nos vamos a almorzar, nos queda todavía 1 hora de camino y no digo nada del silencio. Por lo tanto, ellos se van relajados hablando y de pronto hay alguien que me dice, ¿y no vas a mandar silencio? Y le digo, ¿por qué me lo preguntas? Ay, porque lo necesito. Ah, ok. Porque claro, estás hablando de un bosque y de un camino lleno, pero lleno de sonidos que te pueden llenar tranquilamente cuando eres capaz de escucharlos y no de oírlos. Por lo tanto, todo esto además nos va a llevar a algo fundamental que tiene que ver la diferencia profunda entre vivir y sobrevivir. Es igual que la diferencia profunda entre oír y escuchar. De observar y de ver. Son cosas distintas porque en el escuchar, en el observar,
estás tú, está tu ser. En lo otro está tu sentido huérfano, un sentido que está en la orfandad de ver qué pasa. Así es. Pero qué importante es poder vivirlo. Déjame decirte además que en los órdenes de ese vacío y ese silencio, como tú dices, aparece la transformación creativa. O sea, cuando nosotros nos permitimos un poco, no tiene que pasar nada hoy. Okay, el ocio, papá, el ocio que nos castraron. El aburrimiento, no tiene que sonar nada. Incluso no tenemos que hablar nada y podemos estar en una buena comunicación. Fíjate que uno de los grandes síntomas es cuando la pareja, bueno, mira cómo se llama el famoso nido vacío. Claro. O sea, cuando los hijos se van, queda ese silencio que se hace insoportable además, ¿no? O sea, ese vacío no lo podemos vivir. Lo vimos en una película con Cecilia Roth, me acuerdo que la habíamos visto. Cuando los hijos se van, estos dos lo que tienen es un vacío gigantesco que ya no saben ni siquiera cómo poder vivir y convivir en todo eso, ¿no? Y que además lo que les pide es siéntense el uno con el otro a negociar eso. Claro. A ver qué encuentran allí, qué hay allí, qué posibilidades hay allí, porque hay un mundo de posibilidades siempre. El vacío, si algo te puede, y por eso este programa, pues, por eso este tema, porque si algo te brinda el vacío son opciones. Y un tema que seguro tocaremos es que el vacío te pone en el diálogo más importante y más largo de tu vida y con quien hablarás cronológicamente en mucho tiempo, que es contigo. Contigo, con el único que va a ser el último respiro. El primero y el último. Así es. Así que después del vacío, ¿qué?